A esta hora Graciela Tiburcio Loaiza es activista y feminista, además es presidenta de Amnistía Internacional Perú, ya la veo en pantalla. Señora Tiburcio, una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto, por supuesto. ¿Cómo llegó Perú a un escenario de riesgo en cuanto a violencia de género para 42.000 mujeres que hoy día, según la justicia, según las autoridades del Perú, están en peligro de ser víctimas de feminicidio, están en peligro de morir? Sí, de hecho, el escenario actual es bastante preocupante, ¿no? Y desde Amnistía Internacional, sobre todo, nos alerta que esto no es algo reciente, sino que cada año va en aumento el peligro en el que corren nuestras vidas. Te puedo decir de que, por ejemplo, hace poco, bueno, hace unos meses, más o menos como a mitad de año, los medios de comunicación peruanos revelaron graves casos de corrupción dentro del Poder Judicial, donde incluso los jueces que tenían mayor rango negociaban la liberación de feminicidas, de violadores. Entonces, esto ha revelado cómo incluso la corrupción dentro del mismo Estado perjudica y pone en peligro constante la vida de las mujeres, ¿no? De ciudadanas. Revela también que el Estado no está poniendo atención, no se está preocupando por proteger la vida de sus ciudadanas, ¿no? Es una gran deuda histórica que tiene el Perú con las mujeres. Y de hecho, como te digo, es bastante alarmante que estas cifras crezcan. La mayoría de las mujeres que han sido asesinadas han sido por los feminicidas, han sido parte de sus propias familias, ¿no? O exparejas. Entonces vemos también cómo dentro del núcleo familiar esta violencia va aumentando y no se está haciendo nada. El gobierno no está haciendo absolutamente nada para calmar esta situación. Este año, 2018, según el registro, son 11 casos por mes. En algunos casos, en algunos meses menos, en algunos meses un poco más, pero ese es el promedio. Ahora, en la mayoría de los casos, estos que por lo menos conoce la justicia, son directamente en la pareja, en la familia, el novio, el compañero sentimental, el que agrede a la mujer. Sí, o sea, según las cifras oficiales, la mayoría de intentos de feminicidio y feminicidios han sido perpetrados por exparejas de las víctimas o por sus parejas o por algún pariente, ¿no? Y lo mismo va con los casos de agresión sexual, en especial a menores de edad. Las violaciones a menores de edad son perpetradas también o por los padres o por los tíos o por parientes cercanos, ¿no? O sea, que tenían relación directa con las víctimas. Y de hecho, lo que mencionaste de las estadísticas, según las últimas cifras que han dado la policía y el Ministerio Público, más o menos se puede promediar que una mujer es asesinada cada 2 días y medio, ¿no? O sea, es realmente indignante cómo es posible de que como sociedad estemos ya prácticamente tomando como normal que se asesine a una de nosotras prácticamente cada día, ¿no? Entonces, la impunidad machista y el asesinato de mujeres es como que la regla, la norma. Estamos llegando a un punto en el cual ni siquiera se están sorprendiendo. Es como que normal ver a diario noticias en el cual se asesinan a niñas, a bebés, adolescentes, adultas, y sobre todo que no se haga nada. O sea, realmente repito bastante que no se haga nada porque es una impotencia enorme. Hace poco el Poder Judicial revisó una apelación de una sobreviviente de violencia de intento de feminicidio que se llama Arlet Contreras. Arlet es un caso emblemático aquí en Perú porque a nivel nacional se difundió un video en el cual se veía claramente cómo su agresor, Adriano Pozo, la arrastraba de los cabellos por un hotel, la golpeaba, la perseguía porque él había intentado violarla. Era un video en el que se mostraba claramente toda la agresión física que ella vivía. Y a pesar de eso, a Adriano Pozo no se le condenó por intento de feminicidio. La Arlet Contreras ha apelado y lo que ha hecho ahora el Poder Judicial, en lugar de dar una sentencia al agresor, ha anulado todo el proceso. Ya son 3 años, desde el 2016 prácticamente ellos van a cumplir 3 años, ha anulado todo el proceso y ha ordenado que se inicie todo de nuevo.
Entonces, evidenciamos ahí claramente incluso un proceso de revictimización, ¿no? Obligar a una sobreviviente de violencia a pasar de nuevo por todo un proceso judicial en el cual ya se habían demostrado las pruebas del delito de la agresión y sin embargo tiene que volver a pasar todo esto, ¿no? Entonces, no es posible que estemos permitiendo este tipo de vulneraciones y de violencias de parte de la sociedad y de parte del Estado que debería estar protegiendo a las mujeres. Graciela, en el caso de Perú, Ujú. la agresión a las mujeres, la violencia de género, los feminicidios se presentan más en clases sociales bajas o altas. ¿Cuál es la investigación que han hecho ustedes? No tengo el dato exacto Ujú. en este momento, pero definitivamente los casos de violencia es un flagelo que nos toca a todas las mujeres, independientemente de la clase social y en la que se encuentren, ¿no? La diferencia es de que las mujeres que en algún momento han sido víctimas de este tipo de violencia de género, de este tipo de agresiones, mientras más acceso tengan a una educación de calidad y mientras más recursos ellas tengan para saber que la situación en la cual están viviendo es mala, no deberían permitirla, entonces pueden desarrollar más herramientas y capacidades para poder denunciarla, para poder tomar acción y visibilizar esa situación en la que están viviendo. Sin embargo, las mujeres que no tienen tanto acceso a la educación, que por lo general son también quienes se encuentran en una situación de pobreza o más precarizada, son ellas las que no cuentan con las herramientas para poder denunciar estos abusos, ¿no? Y también son ellas quienes normalmente no llegan a reconocer a totalidad la situación de violencia que están viviendo, ¿no? Entonces, sí es importante también decir de que estas diferencias de clase, todas estas desigualdades sociales, económicas, culturales, obviamente va a afectar en gran medida a las mujeres que viven en situación más precarizada, ¿no? A las más pobres. Graciela, ¿qué hace falta para que cambie la situación de inseguridad de las mujeres en Perú? ¿Qué sugiere, por supuesto, Amnistía Internacional? ¿Modificación de las leyes? Lo que se ha hecho ahora, en este año, desde el Congreso de la República, es aumentar la condena para los feminicidas, ¿no? Antes las condenas eran de 15 años y ahora se ha aumentado a 20 años. Y si es que, y la condena se puede aumentar incluso a cadena perpetua si es que están también convergiendo otros factores, ¿no? Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que las penas o las medidas punitivas no son suficientes, ¿no? De nada sirve de que tú aumentes la pena si al final es letra muerta en los documentos, en la ley, si es que también no se trabajan políticas de prevención. Y lo que estamos exigiendo desde Amnistía Internacional, no solamente desde nuestra organización, desde nuestro movimiento, sino también junto con la ciudadanía y con diferentes organizaciones de la sociedad civil peruana, es de que se implemente un currículo con enfoque de género, un currículo escolar, para que desde las escuelas a nuestras niñas, a nuestros niños, se les enseñe a respetar, a vivir en respeto, a que la violencia contra la mujer no es algo que se debe permitir, no es algo que se debe ser, no es algo que debe ser tolerado, ¿no? Y de hecho nos preocupa bastante porque hay una fuerte cantidad de grupos antiderechos que incluso han denunciado penalmente a la integración del enfoque de género dentro del currículo, ¿no? Y es bastante preocupante porque no podemos concebir la idea de que haya un cierto sector de la población que considera dañino que se le enseñe a nuestras niñas y nuestros niños el respeto desde las primeras infancias, ¿no? Los colegios, las escuelas son uno de los primeros grupos de socialización donde las niñas y niños aprenden a convivir en respeto. Entonces, es importante que desde ahí se centren los pilares del crecimiento y el desarrollo en igualdad. Importante, por supuesto, es mucho más difícil corregir a un adulto y además costoso para el Estado, para cualquier país. En pantalla, Graciela Tiburcio Loaiza es activista, feminista y además es presidenta de Amnistía Internacional Perú. Como siempre, agradezco mucho su tiempo para la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Son las 4:35 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos.